El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de la licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, aquí en la Radio Universidad Pedagógica Nacional, voces y sonidos que enseñan. Muchas gracias a nuestros oyentes por permitirnos una vez más acompañarnos y dialogar en torno a los temas culturales, artísticos, pedagógicos, educativos que desarrollaremos en nuestro programa. Hoy, miércoles 20 de marzo, con un especial muy significativo de la gran artista plástica Doris Salcedo. Le doy un saludo fraterno, como siempre, a Elkin Calvo, quien una vez más nos estará acompañando en el Control Master. En esta emisión estaremos hablando de la artista colombiana Doris Salcedo, nacida en Bogotá en 1958, quien estudió Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cursó estudios de posgrados en la Universidad de Nueva York en 1984. Durante su estancia en la ciudad de Nueva York, se interesó especialmente por las obras de Joseph Beuys y Marcel Duchamp. Como ella misma lo menciona, su obra se compone de objetos encontrados y recontextualizados. Dice la maestra: yo propongo una escultura simbólica que tiene como punto de partida materiales poseedores y transmisores de significado, capaces de establecer una comunicación con el espectador, parte de objetos y cargados de significación. Sus viajes a diferentes ciudades también la llevaron a pensar particularmente en explorar el espacio público, definido por piezas escultóricas que generan rituales colectivos y el desarrollo de un sentido de comunidad capaces de conmover. Por eso la maestra Doris siempre dice que ella no es una líder de un trabajo, sino hace parte de un coro. Regresó a Colombia en 1987 y fue directora de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes de Cali, y un año más tarde fue nombrada profesora de Escultura y Teoría del Arte en la Universidad Nacional de Colombia. Al igual que Beatriz González, su maestra, Doris se vio fuertemente afectada por la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, y a partir de ese momento desarrolló su obra en torno a la violencia y a la guerra. Sin embargo, a diferencia de Beatriz, trabajó a partir del testimonio de las víctimas. Comenzó a elaborar piezas que giraban en torno al duelo y al dolor infligido por la violencia, trabajando con objetos que aludían al cuerpo humano, pero que lo mostraban de una u otra en forma violenta. Toda esta información tomada en una biografía maravillosa que tiene el Banco de la República. Y quiero decirles, amigos de Toma Única, que hoy estoy muy complacido porque tenemos en nuestra mesa de trabajo a algunos integrantes de nuestro semillero Arterias Culturales, que hace parte de la licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, y son ellos los que hoy tienen la voz, porque en realidad han realizado un trabajo muy bonito y significativo sobre la maestra Doris. Entonces quiero darle un saludo fraterno a nuestro gran amigo Lorenzo Contreras, a Wendy Gil y a Aura Beltrán. Muchachos, bienvenidos una vez más a los micrófonos de UPN Radio. Profesor Ricardo, muy buenas tardes, muy orgulloso y muy complacido de estar hoy acá, en esta primera experiencia con el semillero Arterias, y esperemos que les guste y les encante el programa. Muchísimas gracias, profe, por la invitación. Mi nombre es Wendy Gil y estoy muy emocionada de poder estar hoy en Toma Única para compartir de esta gran artista que nos ha aportado demasiado a Colombia. Entonces, muchísimas gracias y esperemos que el programa sea de aprendizaje para todos. Buenas tardes, profesor Ricardo. Soy Aura Beltrán, pertenezco al semillero Arterias Culturales y estoy muy agradecida por la invitación. Claro que sí, muchachos, a ustedes. Entonces los voy a invitar a que entremos en materia con la primera etapa de nuestro programa, la que denominamos En Tertulia.
En Toma Única, Tertulia. A big nice round of applause for this. Si te parece, Wendy, me gustaría mucho que nuestros oyentes entren en contexto. Entonces vamos a empezar a hablar de la obra de la maestra Doris en la década de los 90, que es una década muy importante para su trabajo. Sí, profe, pues realmente esta fue una década donde el espectador, digamos que empezó a tener algo diferente en la manera de ver el arte, porque la pintura como ventana de mostrar el mundo quedó envuelta en medio de una construcción a veces hecha, digamos, con materiales encontrados, objetos no tan glamurosos, que se iban organizando a su alrededor y que exigían de él una mayor participación con sus referencias personales y sus preguntas. Entonces empieza el espectador a ver estas esculturas, estas pinturas de una manera distinta. Por eso es que es tan importante la entrada de Doris Salcedo en esta época a mostrar su arte y cómo representaba la violencia en el país por medio de él. Claro que sí, por eso debemos recordar sus dos primeras instalaciones, las que se hicieron más visibles en nuestro país: Camisas, 1989-1990, y Atrabiliarios, de 1993. Entonces es allí donde ella hace de estos objetos cotidianos para nosotros, los seres humanos, las camisas, los zapatos, toda una resignificación. Si quieres, a propósito de esto, no sé si Aura o Lorenzo quieren hablarnos. Bueno, profe, pues justamente es lo que hace la obra que se puede ver en el Museo Thyssen, sin título, un trabajo que habla de los desaparecidos, de cómo sus familias se convierten también en víctimas de esa violencia y de cómo asumen rituales cotidianos para no olvidarlos. Aunque a primera vista la obra parece transmitir serenidad, limpieza, orden con esas camisas blancas, almidonadas con yeso y pulcramente dobladas y apiladas, la imagen es desoladora porque esas camisas aluden a los desaparecidos y a las familias que lavan y planchan continuamente como si esperasen a su regreso. Y a propósito de esto, muchachos, debemos recordar que la semana pasada falleció la persona artífice del Museo de Arte Moderno de nuestro país. Valga una mención desde Toma Única para lo que aportó Gloria Sea. Y me acordé de la maestra Gloria Sea porque ella en el año 84 hizo una instalación maravillosa que se llamó Arte y Violencia e invitó a Doris Salcedo a exponer. Entonces, en ese folleto introductorio mencionan acerca de la instalación que estamos narrando. Camisas enyesadas que pertenecieron a hombres asesinados. Las presenta ensartadas en largas y agresivas varillas, evidenciando un vacío aterrador como eco de la tragedia ya ocurrida. Esto es todo el trabajo previo que hace Doris Salcedo al llegar a un territorio. Hace entrevistas, es casi un trabajo de etnografía. Entrevista a las personas que sufrieron esos vejámenes tan terribles, a sus familiares, a sus amigos. Sí, profe, y también siguiendo con la línea de denuncia que hace Doris Salcedo sobre la violencia social, en el 93, como usted muy bien lo mencionó, pues aparece una obra icónica que es Atrabiliarios. En ella Doris Salcedo realiza pues esta obra con el objetivo de visibilizar las distintas formas de muerte y silencio y rescata el olvido de objetos cargados de significados como lo son los zapatos. Claro que sí. Debemos también advertir que durante esta década de los 90, excepto por dos exhibiciones efectuadas en el 90 y en el 92 en la Biblioteca Luis Ángel Arango, todas sus exposiciones tuvieron lugar fuera de Colombia, por lo que en Colombia no se conocería tanto su trabajo, sino después. Incluso a la maestra Doris en realidad le ocurrió lo que a muchos, fue visibilizada, fue aplaudida afuera y luego sí la legitimamos en nuestro territorio. En el año 95 obtuvo una de las becas más famosas en el mundo, que ofrece la Fundación Guggenheim, y hasta finales de la década continuó produciendo armarios llenos de cemento de los que sobresalían las superficies de sillas y otros muebles como partes de su búsqueda. En el 98 se presentó en el Nuevo Museo de Nueva York dentro de la exposición titulada Sin Tierra. Se instaló una de sus obras más emblemáticas. Vamos a hablar, si les parece, chicos, de la túnica del huérfano, en la que utilizó pelo humano para unir dos mesas cortadas y montadas una sobre otra. Esta obra se inspiró en la historia de una niña de 6 años que presenció la muerte de su madre,
y luego se negó a quitarse el vestido que llevaba puesto ese día. Eso me parece de un dolor y de una conmoción interior extraordinaria. Y recordemos que el 6 de noviembre del 2002 a las 11 de la mañana inició una obra en la fachada del restaurado Palacio de Justicia en Bogotá, evocando a los mártires del Palacio del año 85. A esta obra la denominó Noviembre 6 y 7, donde descolgó 280 sillas de madera en homenaje a las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia. No sé, Aura, si tienes algo que decirnos a propósito de esto. Sí, profe. Bueno, Doris Salcedo es muy importante, digamos, recopilar que ella estuvo allí a pocas cuadras de lo que sucedió en el Palacio de Justicia. En el año 85, qué interesante. El 6 de noviembre. Ella estuvo allí y dice que todas esas imágenes y todo eso que ella vio y que escuchó fue como la cúspide para ella tomar ese camino de mostrar la violencia social que vive Colombia y que lastimosamente no tiene límites. Entonces, pues es importante porque pues ella refleja no solo refleja la violencia, sino también la opresión del poder, la fragilidad de la vida y la ausencia tras la muerte. Claro, y tú mencionabas ese día del año 85 y fíjate que no le pasó solo a Doris Salcedo. También allí a pocas cuadras estaba el gran dramaturgo Miguel Torres, el director del teatro El Local, que desafortunadamente ya no tenemos ese teatro tan icónico, pero hago esta evocación de Miguel Torres porque a partir de esa vivencia de Miguel fue que él hizo una obra icónica para la dramaturgia teatral colombiana, La Siempre Viva, que está inspirada en una egresada de nosotros de la licenciatura en Ciencias Sociales, Cristina Goarín, que en paz descanse. Entonces me parece una vocación también muy significativa y dolorosa. Bueno, y precisamente siguiendo con lo que decía Aura, que es muy cierto, y es que pues esta masacre cambió el mensaje de Doris Salcedo, pues que quería transmitir de la realidad colombiana. Entonces esta obra es bien particular porque la sincronización de todo lo que fue la obra era demasiado importante, el tiempo era esencial en la obra, que duró 53 horas, el mismo tiempo que duró, pues digamos que la masacre. Claro que entonces sí. Es bien importante porque ella empieza ahí a reivindicar todo lo que fue el conflicto y la guerra. Si quieren profundizar acerca de esto que fue terrible, que marcó en dos también, al igual que el 9 de abril del 48, la historia de Colombia, queremos recomendarles a todos los oyentes de Toma Única 2 libros extraordinarios. Noche de Lobos de Ramón Jimeno y Noches de Humo de Olga Bear. Me parece que son 2 textos importantísimos. Pasamos la década del 90, llegamos al 2000 y quisiera ya cerrar esta primera etapa del programa hablando de Plegaria Muda, del 2005 al 2008, que surge a partir de una larga investigación en torno a las muertes violentas. Estamos hablando de los falsos positivos. La artista entrevistó y acompañó a muchas madres cuyos hijos desaparecidos fueron encontrados en fosas comunes. Y ella lo expresó de la siguiente manera: una serie de mesas puestas una sobre otra ocupa un espacio en penumbra y genera una sensación de duelo. A través de unas pequeñas perforaciones y con una voz de esperanza, la vida brota sutilmente de la madera en forma de briznas de pasto. Así quiso el Banco de la República hacer la reseña de esta obra. No sé, Lorenzo, si a propósito de esta obra o de las que hablamos previamente tienes algo que compartirnos. Sí, claro, profe. Plegaria Muda pues busca enfrentarnos al duelo represado y no elaborado, a la muerte violenta cuando es reducida a su total insignificancia. Claro, y que forma parte de una realidad silenciada como estrategia de guerra. Pues todos sabemos el significado, lo que ha significado los falsos positivos acá en Colombia, la manera como se dio, y también un poco destacar el trabajo de Doris Salcedo, pues etnográfico, al entrevistar a las madres, a trabajar con ellas y a poder explorar todo ese sentimiento que ellas de alguna manera tienen represado. De alguna forma Doris Salcedo lo que trata es no demostrar esa violencia como tal, esa violencia que nos han mostrado los periódicos, los medios de comunicación, de encontrar quizás las cabezas cercenadas por los paramilitares o los cuerpos destajados, sino es esa contraimagen, ¿no? Es esa otra posición, es la secuela que deja la violencia como transmisor de
de conciencia y transmisor de memoria también. Y me llama la atención en esta parte de nuestro programa Evocando a Plegaria Muda, porque al entrevistar a la maestra Doris, a esas madres de estos muchachos que murieron en condiciones tan nefastas, de una u otra manera ellas han hecho catarsis, y lo digo porque también estas madres de Soacha han tenido la oportunidad de hacer teatro con la maestra Patricia Ariza. Ellas han hecho Antígona, Asamblea de Mujeres, y de una u otra forma el arte ha sido para ellas una resiliencia bien significativa. Pero les invito que también evoquemos las instalaciones que ha hecho la maestra en Europa, en especial la que realizó en Madrid, España, en el Centro de Arte Reina Sofía, en memoria de todos los inmigrantes que han fallecido tratando de cruzar el mar Mediterráneo. La obra que me estoy refiriendo, queridos oyentes de Toma Única, y Wendy, Aura y Lorenzo, es Palimpsesto. Recordemos que palimpsesto traduce manuscrito que conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. Los invito a que escuchemos un fragmento de lo que significó esta obra en voz del director del museo, Manuel Borja, y de la propia maestra. Les recuerdo que esta obra estuvo allí desde octubre del año 2017 a abril de 2018. Doris Salcedo con Palimpsesto ha hecho una obra monumental en el sentido de la escala, pero monumental también en el sentido de que ha querido hacer un monumento, pero un monumento de aquello que desconocemos, un monumento no tanto de una identidad colectiva, un monumento no al uso, sobre todo de los monumentos del siglo XIX y de una parte del siglo XX que conmemoran victorias, sino en este caso lo que ha querido recrear, lo que ha querido nombrar es justamente a todos aquellos que no tienen nombre, aquello que desconocemos, aquello que de algún modo está fuera de la historia. En un espacio tan bello como es el Palacio de Cristal, lo que ha buscado Doris también es trabajar justamente en lo opuesto de la verticalidad del edificio, que es justamente este aspecto horizontal. Ha hecho un memorial que tiene bastante de lápida conmemorativa, pero también de féretro, de un féretro por alguien que ya no existe. El proceso inicia con entrevistas a un grupo de madres que habían perdido a sus hijos, y empieza siempre el proceso con el testimonio de alguien que ha tenido una experiencia que me es ajena, no es mi experiencia. Posteriormente me siento a dibujar sola durante un tiempo, hasta que al pensar en esta experiencia, lo único que existía era el llanto, el lamento, el dolor. En ese momento tomo la decisión de que quisiera que la tierra llorara estos nombres. Es una obra increíblemente frágil, increíblemente débil, porque es una experiencia muy sutil la que está señalando. Entonces, para lograr algo invisible y algo silencioso, pues es lo que demanda más esfuerzo. Es un trabajo con un equipo de personas, 30 personas durante 5 años, trabajando en diferentes aspectos de la obra, y luego lo unimos todo y así es como surge. Joanna Marie, un sobreviviente de Auschwitz, decía que en el campo de concentración la muerte, la noción estética de la muerte había desaparecido por completo. Decía que cuando esa noción estética de la muerte desaparecía, el campo de concentración era posible. Decía que no existía un puente entre muerte en Auschwitz y muerte en Venecia, que había cadáveres por todas partes, pero la muerte como tal, como algo que se incluye en la narrativa de una vida, no existía. Entonces, él decía que la estética que nosotros le dediquemos al ritual funerario remite o demarca la ética que hemos tenido frente a la vida. Evidentemente, estos seres que no han sido llorados, estas vidas que no han sido lloradas, pues nunca tuvieron tampoco
una dignidad durante la vida, porque las vidas que durante su existencia plena han sido celebradas, pues que en el momento de la muerte se celebran aún más. Entonces el que ha vivido una muerte social vive una muerte anónima. Entonces esta es una obra que intenta hacer el duelo por aquellos por quienes nadie hace el duelo, quienes nadie llora. Entonces el Palacio Cristal queda marcado como un lugar de memoria, en el que sería maravilloso si las personas generosamente vinieran a hacer ese acto de duelo, esa acción de duelo que tanto necesitamos para reconocer que todos somos iguales, que todos somos humanos. Yo quería que escucháramos la propia voz de la maestra Doris, porque siento que en este audio, en esta vocación supremamente dolorosa, llena de conmoción, de fuerza dramática, entendemos su proceso de trabajo. Miren lo que le contaba al director del museo, un proceso de 5 años, 30 personas trabajando para dar a luz esta obra que fue en memoria de todas estas personas, ¿no? Me parece eso es supremamente significativo, eso que vemos sutil, invisible, silencioso, pero cargado de un trabajo hermosísimo. Sí, claro, profe, yo creo que es un ejemplo característico de su trabajo, de la forma como ella articula. Si lo vimos en una de sus obras pasadas, también realiza entrevistas con las madres de Soacha. En este caso también realiza entrevistas con las madres de las personas que han muerto pues, en el Mediterráneo. Me gustaría, no sé si puedo leerles una parte que hace alusión a su obra del museo. Dice: del suelo del palacio surgen gotas de agua que lentamente se unen hasta formar los nombres de hombres y mujeres que se han ahogado al intentar llegar a Europa en busca de una vida mejor, ¿no? Entonces, por favor, es visibilizar a los que nadie vio, a los que eran NNs, ¿no? Cuando habla de la muerte social, cuando habla de la acción de duelo, me parece tremendamente significativo. Ahora yo quisiera, Wendy, Aura, Lorenzo, que le hablemos, compartamos a toda nuestra audiencia lo que significó para muchos colombianos, lo digo a título personal, la pérdida del plebiscito. Sé que a propósito de esta circunstancia, la maestra creó una obra que denominó Sumando Ausencias, llamada por ella Acción de Duelo, que duró 12 horas y trabajaron 1.500 personas voluntarias para tejer esta gran mortaja donde estaban los nombres, ojo a esta cifra, del solo 0.7 de las víctimas de nuestro conflicto, las cuales fueron escritas en cenizas en esas telas blancas. Creo que a muchos nos ocurrió una decepción, una frustración, una tremenda derrota el haber perdido el plebiscito cuando Juan Manuel Santos convocó ese plebiscito. Sí, profe, la pérdida del plebiscito fue de nuevo la invisibilidad de las víctimas. Y una gran paradoja en Colombia es que las regiones que más pusieron muertos para la guerra, más apoyo como que tenían hacia el acuerdo. Y de hecho, recordemos que cuando ya se hicieron todas las estadísticas, cuando ya se sumó a nivel electoral lo que había ocurrido, en esas regiones que tú mencionas, ganó el sí. Sí, como Bojayá, Miraflores en Guaviare, Puerto Asís, Putumayo, o sea, son zonas que de verdad vivieron el conflicto directo y en donde sí apoyaron completamente el acuerdo. Y pues bueno, relacionando esto también con la obra que hace Doris Salcedo, es volver a evocar a las víctimas del conflicto, es mostrarlos por medio de los tejidos, esa tragedia que ha vivido Colombia en el marco del conflicto y de la guerra. Por eso, no sé si tienen ustedes algo que hablar acerca de esto, de Sumando Ausencias. Bueno, profe, pues es una de sus obras pues más representativas y de más impacto que generó, pues justamente por lo que se da en el tema de las votaciones y del plebiscito. O sea, es increíble pensar o ponerse a recordar cómo todo un país le dice no a la paz. Claro. Y alrededor de esto, pues ella puede expresar su obra con lo que hizo en la Plaza de Bolívar, aunque tiene bastantes detractores
le surgieron bastante detractores y se le llamó un poco de que estaba... Sí, casi peyorativamente algunas personas, como tú bien lo dices, unos críticos que con todo el respeto yo a título personal no estoy de acuerdo, cuando incluso hacen columnas como La Bien Pagada, que dice que la maestra Doris Salcedo se lucra del dolor ajeno, se lucra de nuestras muertes. De eso estaba queriendo decir, que se estaba lucrando como un poco de ese momento. Inclusive se da que en la Plaza de Bolívar estaba el Campamento por la Paz, y que cuando ella fue a hacer la intervención, pues desplazaron a los muchachos del campamento para que ella pudiese hacer su intervención, e inclusive hay entrevistas de muchachos del campamento, personas del campamento que se unieron al performance. Claro que sí. Llamar. Si les parece, yo quisiera que... tú quieres decirnos algo, Wendy. Sí, pues realmente, a pesar de todo lo que ya han nombrado anteriormente, yo sí creo que Sumando Ausencias fue conocida y es conocida como un homenaje a las víctimas. Realmente ella lo que quería era, pues, visibilizar de nuevo esto que sucedió y que realmente la gente estaba dejando de lado, que era lo importante. Entonces, más allá de querer lucrarse, yo creo que Doris Salcedo siempre tuvo como fin era visibilizar a la gente, y por eso sus obras son colectivas. Ella no lo hacía de manera individual, sino que siempre incluía a la gente para que se mostrara de esa forma. Amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, estamos escuchando a Wendy, Aura, Lorenzo, futuros pedagogos, futuros educadores, entran a segundo semestre en la licenciatura en Ciencias Sociales de nuestra universidad, hacen parte del semillero Arterias Culturales, y me da mucha emoción decir esto porque sabemos que estos podcasts de nuestros programas ustedes los pueden descargar en cualquier momento en un aula de clase. Estaba imaginando, Lorenzo, Wendy y Aura, que un profesor perfectamente puede estar hablando de lo que ocurrió en el plebiscito y estar escuchando nuestro programa. Por eso les invito a que escuchemos la voz de la propia maestra en una entrevista que ofreció para la revista Semana, recién despertando de este dolor que significó para nosotros, para muchos colombianos, la pérdida del plebiscito. Yo soy escultora que tiene una obra de grandes dimensiones, una obra que trata de comunicar la experiencia de los sobrevivientes y las víctimas de la violencia de Colombia. Llevo 30 años obsesivamente trabajando el tema de la violencia política. La violencia política es lo que motiva, lo que genera mi obra. Para poder hacer esa obra, tiene una ambición muy amplia, necesito un equipo de personas que me permitan trabajar, pero yo no trabajo como líder, yo soy parte de un coro. Para mí esto significa, creo que la unión de todo un país después de un momento de división política muy fuerte. Y es muy lindo como todos vamos reconociendo. Yo cosí la memoria de Rafael, en este momento estamos cosiendo la memoria de Jorge. Entonces es como en honor a ellos hacer algo que para muchos pueda que no valga nada, pero a mí el acto simbólico de venir y entre todos construir esto me parece que es más valioso. Estoy tratando de inscribir la singularidad de una experiencia de una víctima en una obra, y esa obra devuelve algo de la dignidad perdida, devuelve algo de la ausencia, devuelve la forma, devuelve el sentido perdido en el acto violento. Hay una gran diferencia, porque la violencia genera una imagen. Es decir, la violencia lo que quiere es imprimir su desprecio por la vida en el cuerpo del otro. Yo pienso que lo que responde al arte es coger esas imágenes y transformarlas, convertirlas en su opuesto. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City,
escuchábamos a la maestra Doris Salcedo hablando de Sumando Ausencias, la catarsis que ella realizó luego de la pérdida del plebiscito. Quisiera que habláramos ahora de la obra de Doris Salcedo, la más reciente, la que incluso quedó en el acuerdo firmado por el Gobierno Nacional y las FARC, Fragmentos, porque quisiera transmitirle a la audiencia que eso no fue un monumento, fue un contramonumento lo que ella quiso hacer. Como lo mencionó, es extraordinario tener el armamento de un conflicto inutilizado en un piso que se convierte en espacio de arte y memoria para nuevos artistas y para cualquier colombiano. Incluso a la periodista María Jimena Duzán le mencionó lo siguiente: nunca había tenido acceso a las armas y de pronto descubro que están absolutamente personalizadas, talladas en la parte de madera con nombres, con chaquiras, con florecitas, con cintas completamente decoradas. Me impresionó ver cómo eran las compañeras de estos seres, que su vida dependía de ellas y que ellos consideraban que hacían parte de su identidad. Esas 37 toneladas de armas entregadas por las FARC fueron fundidas, se hicieron losas fragmentadas donde quedaron las huellas de esa tragedia, y con estas se realizó el piso de este recinto de cristal que funcionará como una sala alterna de exposiciones del Museo Nacional. Pero yo los invito a que sean las voces de Wendy, de Aura, de Lorenzo, nuestros estudiantes del Semillero Arterias Culturales, los que les transmitan a ustedes esas sensaciones y por qué debemos de ir a ese museo, que ustedes lo pueden encontrar directamente, ya la dirección exacta, carrera séptima número 6B 51. Sí, profe, pues es significativo decir que desde el momento que uno entra a la sala de exposición se siente fuertemente la simbología del recinto. El suelo representa años de conflicto, miles de muertos, y lo más importante es que ahora es la base de diálogo entre los actores del conflicto armado. Y además resaltar la terminología que usa Doris Salcedo en la obra. Ella dice que si en la guerra se habla de ataque y de contraataque, desde el arte podemos hablar de monumento y de contramonumento. Entonces, pues, es ver todo esto, su trabajo con las mujeres víctimas de violencia sexual del conflicto. Entonces, es ver que, como hemos visto a lo largo del programa, Doris Salcedo no trabaja individualmente, sino en colectivo, y construye cosas tan simbólicas a partir de testimonios de las víctimas. Claro, es casi pisar el conflicto armado, pisar la guerra, ¿no? Sí. Digámoslo explícitamente. Sí, claro, profe. Directamente, pues, acudir a este espacio es encontrarse realmente con la obra de Doris Salcedo. Y pienso que esa es la escala que ella ha venido construyendo desde los 80s hasta nuestros días. Y más en este momento que tenemos el tema de la objeción de la JEP, de todo el problema de la paz acá en Colombia, de cómo algunos sectores han decidido decir no a la paz y empezar este conflicto y casi que invisibilizar el conflicto y dejar la memoria guardada. Doris Salcedo nos rescata con Fragmentos. Y a propósito de esto, Lorenzo, fíjate cómo toda la nación colombiana estamos muy atentos de lo que pueda pasar luego de las 6 objeciones que hizo Iván Duque, el presidente de la República, para la ley estatutaria en la Justicia Especial para la Paz, ¿no? Que me parece que esto es supremamente significativo. Afortunadamente ya los grupos opositores en el Congreso pues están dando esa voz de alerta. Para la comunidad internacional ha sido casi un batatazo. No sé si saben que ya incluso Noruega entró a hablar, La Habana, las Naciones Unidas, porque en realidad pues esto fue un acuerdo que se firmó entre un gobierno y las FARC, ¿no? Claro, es casi que el desconocimiento de la institucionalidad. Y ya refiriéndonos a la obra de Doris Salcedo, es cómo ella logra rescatar esa memoria, cómo logra rescatar todo lo que se hizo durante el proceso de paz. Es como decirle a todo el mundo: oiga, no, acá se firmó algo, acá está algo, se entregaron unas armas y se construyó con las mismas víctimas una memoria, se está construyendo una memoria, el piso.
Claro, Lorenzo, y es que además este lugar entrelaza los conceptos de superficie, de silencio, de vacío, de ruina, pero va mucho más allá de la idea tradicional de un monumento que busca exponer una versión épica de nuestra historia reciente. Según Doris, este lugar tiene una escala humana que gracias a la paz nos permite a los colombianos pararnos sobre una nueva realidad que estamos construyendo a través del diálogo. Amables oyentes de Toma Única, como ven, es una discusión, una reflexión, porque la obra de Doris Salcedo es una obra dialéctica, una obra crítica, emancipadora, y genera todo esto entre nosotros. Yo los voy a invitar que vayamos unos minutos a los mensajes institucionales y ya regresamos. Toma Única. La Universidad Pedagógica Nacional invita a la comunidad a participar en el evento Entramémonos, Congreso de Saberes y Experiencias Educativas alrededor de las sustancias psicoactivas, evento realizado en el marco técnico en acción de la reducción del consumo de drogas en el ámbito universitario, suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Calle 72, 1186, Auditorio Multipropósito, 27 y 28 de marzo de 2019, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Dialogando sobre un hecho social que nos compete a todos. Los esperamos. Universidad Pedagógica Nacional. Vamos por la renovación de la acreditación institucional de alta calidad. Un reconocimiento a lo que somos. Egresada ganadora del primer lugar en convocatoria Jóvenes, Investigadores e Innovadores 2016 de Colciencias. Carol Pertús, egresada de la licenciatura en Psicología y Pedagogía y de la maestría en Estudios en Infancias. ¿Por qué es importante renovar la acreditación de alta calidad? Porque favorece la homologación y la convalidación de títulos académicos y facilita la ruta de certificaciones internacionales. Universidad Pedagógica Nacional. Vamos por la renovación de la acreditación institucional de alta calidad. Un reconocimiento a lo que somos. Desde el centro de Colombia, atravesando cordilleras, a través de las montañas, por llanuras y altiplanos, por mares y ríos, ahí están. Son las voces y sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio, tu emisora. Toma Única de La Pedagógica Radio. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Toma Única. Dentro de nuestro programa tenemos un espacio para el vinilo, haciendo un homenaje siempre a ese bellísimo formato de música, el acetato, que bajo su scratch nos da una recordación de otras épocas, de otros tiempos. El viaje de una aguja sobre un surco, que incluso todos sabemos que se está volviendo a poner de moda. Muchas grandes bandas de rock y de pop están haciendo sus lanzamientos con vinilo. Para esta toma única decidimos traer al músico italiano Tommaso Albinoni y su adagio en sol menor para cuerda y órgano, ya que es una música que nos recrea esta atmósfera de las obras de la maestra Doris Salcedo. Los invito a que la escuchemos.
Muchas gracias, Elkin. Vamos a dejar al Binoni de fondo, porque me parece que es un adagio que nos transporta a una atmósfera de desconcierto, de tristeza, de agonía, de duelo, pero también, ¿por qué no decirlo?, de esperanza. Les invito a que entremos a hablar de Shibboleth, una investigación muy profunda que duró también 5 años. Parece ser que a la maestra le gusta hacer procesos de trabajos de un lustro, del 2013 al 2007. Shibboleth, espiga en hebreo, es el nombre que recibe algún tipo de santo y seña con el que una persona demuestra su pertenencia a un grupo. Una contraseña cuyo desconocimiento puede constituir una desventaja, a veces una fatalidad. Se trata de una segregación. Según narra el libro de los Jueces, el Antiguo Testamento, después de la derrota que los galaditas infligieron a la tribu de Efraín, aquellos instrumentaron una especie de prueba para identificar a los supervivientes y aniquilar así a toda la tribu. La prueba era muy sencilla, aunque no por ello menos cruel. Si se sospechaba que una persona era descendiente de Efraín, se le exigía decir una palabra que contenía Esh, fonema imposible de pronunciar para esta tribu, ya que su lengua carecía de él. La palabra era Shibboleth, y 42.000 efraimitas, si el relato no es apócrifo, murieron degollados por pronunciar en su lugar Shibboleth. Recordemos que fue la famosa Ted Gallery en Londres la que invita a la maestra Doris Salcedo a hacer esta obra. La obra consiste en una grieta, o consistía, porque ya no está la cicatriz, ya vamos a hablar de eso, de 167 metros de largo que atravesaba el espacio expositivo, que puede leerse como una frontera, una división, o como cada uno de los asistentes la vivieron y la percibieron. Como hemos hablado, la maestra Salcedo ha trabajado por más de 30 años y ha sido la voz de quienes han sufrido directa o indirectamente el conflicto armado en nuestro país. Y ella quiere hacer memoria de lo que a veces se calla, lo que a veces queremos olvidar o lo que a veces la historia oficial quiere imponernos. Quisiera que me hablaran acerca de esto, muchachos. ¿Cómo sienten ustedes, perciben todo este tratamiento, todo este trabajo? Y también, ¿por qué no decirlo?, los premios que la maestra ha ganado, que incluso todos sabemos, ese reconocimiento Velázquez a las artes, el premio de artes de Hiroshima. De verdad estamos muy agradecidos y por eso hoy esta toma única se viste de Doris Salcedo, por su obra, por su testimonio. Pues, profe, refiriéndome a la obra de la maestra Doris Salcedo, Shibboleth, pues es la manera de aludir a las formas de racismo y discriminación que surgen del dominio entre seres humanos. Como usted muy bien lo decía, es esa grieta de 167 metros que se plasma en uno de los sitios pues más icónicos y representativos de Londres. Claro que sí. Entonces también es como marcar y decirle también a los europeos: ustedes también han tenido grietas, también han tenido huellas, también han tenido cicatrices, también la guerra o la violencia les ha dejado y los ha marcado. Pues en Europa se dio un holocausto nazi, se dieron grandes guerras. 2 guerras mundiales, por Dios. Entonces, básicamente pues es eso lo que nuestra maestra Doris Salcedo quiere transmitir. Que sea una colombiana la que visibiliza eso, ¿no? Perdóname, Wendy. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Lorenzo, pero además de esto también hay algo particular en el nombre, y esto digamos que es como un dato curioso que es bien importante, y es que esto también es el título de un poema. Recordemos que Doris Salcedo también sus nombres de las obras también van muy enmarcadas en lo poético, en esto. Entonces el poema es de Paul Celan, que es también figura clave para las obras de Salcedo, que inspiró otros títulos y otras obras. Y pues este poema es muy breve pero muy dolido, y habla también de esta discriminación que se le da a la gente por ser de distintos territorios. Sí, y también Doris Salcedo dice que hace referencia a esa profunda división que hasta nosotros, las mismas personas, hemos tratado de construir. Es una división profunda que sufren los países, los europeos, americanos, asiáticos. Todos los países tienen cicatrices y es importante volver a ellas, mirar qué pasa y tratar de curarlas. De algún modo,
la maestra Doris Salcedo denomina este lugar un espacio negativo, ¿no? Cómo hay esa relación, en esa ruptura que se encuentra en los países. Claro, es que volvemos a abocar en el momento en que la hizo, y recuerda que fue en su momento muy polémica, ¿no? Era casi partir un museo, pero creo que el impacto se dio. Yo creo que en eso la obra de Doris, siempre con una gran carga poética, polisémica, dilógica, tiene un sentido que a cualquier persona le transmite una emoción. Y creo que eso es lo más significativo de su obra, ¿no? Que le invita al espectador a que construya en su mente ese camino, ese regreso, esa certeza, o por qué no decirlo, esa incertidumbre. Amigos de Toma Única, estamos hoy con la maestra Doris Salcedo en un homenaje muy significativo que queremos hacerle por tantos años de visibilizar el dolor, el sentimiento colombiano vestido de guerra. En Toma Única, el escape. Bien, estamos en Toma Única, confluencias políticas y culturales. Recuerden, nuestro programa va en vivo todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 10 de la mañana. Y luego los pueden encontrar en la página institucional de nuestra universidad, van a UPN Radio, programas, y allí encuentran Toma Única. Un saludo fraterno también para el profesor Wilson Acosta, el decano encargado de la Facultad de Humanidades, y al profesor Alexander Celi, el jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Siempre en nuestro programa nos gusta traer la literatura, el cine, la música, los museos, los conciertos. Son unas recomendaciones que creemos Wendy, Aura y Lorenzo muy importantes. Por eso yo quisiera a ustedes preguntarles hoy, con esta temática tan interesante, arte y violencia, la maestra Doris Salcedo, hacia dónde podemos llevar a nuestros oyentes que vayan, es decir, con un libro, un concierto, un disco, una película, si te parece, Aura. Sí, profe, pues hablando del conflicto armado en Colombia, me gustaría recomendar la canción Mamitas, una composición de Andrea Echeverry, que es parte de un documental que se llama Retratos de Familia, dirigido por Alexandra Cardona. El tema central del documental y de la canción son las mamás de los falsos positivos que se volvieron defensoras de derechos humanos después de esa tragedia que muchos conocemos. Sí, y acuérdate que yo incluso en el transcurso del programa he mencionado que estas madres de Soacha también han hecho teatro en la Corporación Colombiana de Teatro, con la maestra Patricia Ariza. Entonces, cuando por favor vuelvan a ver Asamblea de Mujeres, no dejen de ir. El grupo Tramaluna Teatro invitando a estas madres a hacer una obra que se vuelve también en una acción de dolor. Bueno, por mi parte me gustaría recomendar ir más bien a un lugar, pues recordando todo lo que es la obra de Doris Salcedo, y que no hay nada más hermoso que poder vivir la experiencia de ver las cosas monumentales que ella hace. Ahorita está abierto Fragmentos, que es un museo que es totalmente gratuito, que es la base, pues digamos, de la nueva época de Colombia, que está ubicado en la carrera séptima, número 6B 51, para que todas las personas que nos están oyendo puedan ir y visitar este gran museo, porque es bien importante para la historia de Colombia. Gracias, Wendy, que visibilizaste ese espacio, que recuérdate ya va a quedar como una sala alterna del Museo Nacional. Entonces, qué importante esta mención, y también decirles que acudan. Tenemos en nuestra ciudad museos interesantísimos. Ya hacíamos evocación del Mambo, que fundó la maestra Gloria Sea, que se nos fue hace poco, con nada menos una de las grandes críticas de arte que llegaron al país y que le aportó tanto a la historia de la pintura colombiana y latinoamericana, ¿cierto? Me estoy refiriendo a la maestra... con la maestra Marta Traba. Entonces hay que ir no solamente a este espacio maravilloso que nos has mencionado, Wendy, sino poder ir al Museo del Banco de la República,
¿cierto? Sí, al Mambo, a la Cinemateca. No sé si en estos días creo que es la inauguración de la nueva Cinemateca Distrital. Que todos los cinéfilos de la ciudad estamos totalmente complacidos, ¿no? Un lugar lindísimo ahí en toda la esquina de la calle 19 con carrera tercera queda la Cinemateca, la nueva Cinemateca. Profe, pues quiero enviar un saludo muy especial al profesor Ciro Quiroz Otero, escritor, periodista, compositor, gestor cultural, y pues recomendar un libro justamente de él, de la Universidad Nacional, En sus pasillos y fuera de ellos. Pues este libro es escrito de forma narrativa, tiene una gran variedad de crónicas, acontecimientos históricos, de ese humor natural que caracteriza al profesor Ciro Quiroz, y pues invitarlos a que lo consulten y a que lo lean. Y yo también quiero aprovechar la oportunidad de este escape para invitarlos al claustro de San Agustín, carrera octava número 721, ese espacio maravilloso que queda al ladito de la Casa de Nariño, para que asistan. En el segundo piso hay una exposición muy interesante de fotografías del gran periodista antioqueño Jesús Abad Colorado, este hombre sencillo que nos cuenta de una manera muy sensible el conflicto armado en el país. Entonces me parece que también es muy interesante, incluso se puede en el mismo día hacer las dos visitas, ir a Fragmentos y ir al claustro de San Agustín. Y se vinculan también en la temática. Claro que Además sí. que hay algo muy importante de Fragmentos, y es que lo que quiere Doris es que se cuente la historia del conflicto desde diferentes perspectivas. Entonces, digamos que a través del tiempo lo que ella quiere hacer es invitar a diferentes artistas para que cuenten su historia a través del arte en este lugar que es Fragmentos. Entonces también es bien importante para que lo tengan en cuenta y puedan ir. Sí, bueno, profe, aprovechando un poco el espacio, recordarles que consulten la página de la biblioteca acá en la Universidad Pedagógica. A partir del 1 de abril empezaremos con nuestro proyecto cultural, nuestro cineforo, talleres de lectura, exposición y conciertos. Entonces los invito a que consulten la biblioteca de la Universidad Pedagógica. Y quisiera, ya que estamos hablando de arte y violencia en este homenaje que le rinde Toma Única a Doris Salcedo, recomendar dos publicaciones. Una que se volvió icónica para todos los sociólogos, historiadores de nuestro país, el libro La violencia en Colombia, que escribieron Monseñor Guzmán, Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna, ¿no? Bueno, me parece que es un texto icónico, un referente fundamental para entender nuestra violencia. También recomendarles una publicación preciosa que a título personal considero una de las obras de investigación más portentosas que se han hecho en el país. La realizó el maestro Carlos José Reyes y se denomina Teatro y Violencia en 2 siglos de Historia de Colombia. A propósito de este libro, haremos el próximo 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, un homenaje al maestro Carlos José Reyes y a esta publicación Teatro y Violencia. Bueno, queridos amigos de Toma Única, hemos llegado al final. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a Aura, a Wendy y a Lorenzo, estudiantes de nuestra licenciatura, estudiantes del Semillero Arterias Culturales, por estar aquí en Toma. Profesor, muchas gracias, es un placer compartirse con mis compañeras y con usted, y esperamos en una próxima oportunidad poder volver a participar. Sí, muchísimas gracias por la invitación a mis compañeros. Realmente se compartió un bonito momento hablando de todo lo que fue Doris Salcedo y lo que representa para el arte colombiano, y eso es lo que debemos seguir alimentando dentro de la universidad. Entonces, muchísimas gracias. La pintura como herramienta didáctica en las ciencias sociales. Sí, profe, y también agradecerle por este espacio que es muy bueno, digamos, a la hora de tocar temas culturales, artísticos, de información. Entonces, pues muchas gracias, y muchas gracias a mis compañeros por el trabajo que hicimos. A ustedes, les acompañaron en el Control Master Elkin Calvo, en la producción general Yolanda Barrantes, y un saludo fraterno a la profesora Carolina Alfonso. Soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, y desde luego decirles que pueden ya acceder a nuestra nueva página de la universidad, sobre todo a la página de UPN Radio, en la que Elkin Calvo ha tenido un gran esfuerzo y trabajo en los últimos días.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.